En las zonas ciegas de las sierras argentinas, allí donde el ejército enterró sus pecados bajo capas de concreto y olvido, una presencia milenaria cometió el error de creer que había encontrado una presa fácil. Aquella noche, el depredador cruzó la cerca, sin sospechar que el silencio de la estancia no era paz, sino la vigilia de bestias blancas diseñadas genéticamente para no conocer el dolor ni la retirada. El alto mando prohibió cualquier registro de lo que ocurrió cuando la sangre negra tiñó el lodo, ordenando que los restos fueran consumidos por el fuego antes de que el mundo supiera la verdad. Al final, la oscuridad descubrió demasiado tarde que en ese rincón del mundo los perros no ladran, ellos sentencian. La lluvia esa noche no caía simplemente del cielo, sino que azotaba la tierra con la furia de un castigo bíblico, convirtiendo los caminos de terracería en trampas de lodo intransitables que aislaban la propiedad del resto de la civilización. Lisandro Ibarra, un hombre de 68 años cuya piel parecía curtida por el mismo sol implacable que castigaba la sierra, caminaba con dificultad entre los charcos, arrastrando una pierna que le dolía más cuando la humedad calaba hasta los huesos. No era un simple velador. Su figura encorvada pero firme proyectaba la sombra de quien ha servido en guerras olvidadas y ahora aplica esa misma disciplina marcial al cuidado de bestias que otros temen. La estancia no era un hogar acogedor con chimenea encendida, sino una fortaleza de concreto y rejas frías donde la comodidad humana era secundaria frente a la seguridad férrea de los animales que allí se resguardaban bajo su estricta vigilancia. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. El complejo de Caniles se alzaba en la penumbra como una prisión de máxima seguridad diseñada no para mantener a la gente fuera, sino para contener una fuerza bruta letal en su interior. El olor en el aire era una mezcla penetrante de tierra mojada, cuero viejo y el almizcle inconfundible de los depredadores alfa, un aroma que mantenía alejados a los coyotes y a los curiosos por igual. Lisandro revisaba cada cerrojo con la meticulosidad de un artificiero, probando la resistencia del acero contra sus manos deformadas por décadas de trabajo pesado y mordidas cicatrizadas. No había espacio para el error en su rutina. Un candado mal cerrado no significaba una mascota escapada, sino la liberación de una maquinaria biológica perfecta diseñada para la caza mayor. La estructura sólida de los muros apenas vibraba con los truenos, conteniendo en su interior una energía latente que dormía con un ojo abierto. La ubicación de la estancia, enclavada en lo profundo de una geografía hostil y montañosa, funcionaba como un filtro natural que separaba la realidad mundana de este microcosmos de reglas antiguas y brutales. Durante la temporada de tormentas, los cables de teléfono se convertían en adornos inútiles y la electricidad parpadeaba como una vela moribunda, dejando a Lisandro y a sus perros en un limbo grisáceo desconectado del tiempo moderno. El aislamiento no era algo que padeciera, sino una condición necesaria para su existencia. El silencio de la soledad le permitía escuchar los susurros del monte y los cambios sutiles en la respiración de la jauría. Allí arriba, rodeado por picos que rasgaban las nubes bajas, la ley de los hombres se sentía distante y frágil, reemplazada por un orden más primitivo, donde la supervivencia dependía de la agudeza de los sentidos y la solidez de las barreras físicas. Lisandro no dormía como los demás hombres. Su descanso era una vigilia ligera, interrumpida constantemente por la paranoia profesional de quien sabe que la calma es solo el preludio del desastre. Su habitación en el galpón de herramientas era espartana, desprovista de cualquier adorno personal que delatara una vida fuera del servicio, ocupada apenas por un catre militar, una cafetera manchada de óxido y una escopeta de doble cañón siempre al alcance de la mano. La rutina diaria era un ritual sagrado de limpieza, alimentación y observación, ejecutado con movimientos económicos y precisos que borraban la línea entre el hombre y la función que desempeñaba. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, escaneaban el horizonte no buscando belleza, sino anomalías, patrones rotos en la vegetación o huellas que no pertenecían al ecosistema controlado que él administraba con mano de hierro y silencio absoluto. El ambiente esa noche estaba cargado de una electricidad estática que erizaba la piel y hacía que el aire se sintiera denso, casi sólido, pesando sobre los pulmones con cada inhalación. A pesar del estruendo de la tormenta, había un silencio subyacente, una ausencia notable
insoportable de los ruidos habituales de la fauna nocturna que solían llenar los vacíos entre los truenos. Los grillos habían cesado su canto monótono y las lechuzas parecían haber abandonado el valle, dejando un vacío acústico que resultaba más inquietante que cualquier ruido repentino. Lisandro se detuvo bajo el alero del galpón, encendiendo un cigarrillo con manos que no temblaban, y exhaló el humo hacia la oscuridad impenetrable, sintiendo cómo la presión atmosférica oprimía sus sienes. Era la sensación inequívoca de estar siendo observado por la propia naturaleza, como si el paisaje estuviera conteniendo la respiración antes de gritar. Dentro de los caniles principales, los dogos argentinos no eran simples animales de compañía, sino esculturas vivientes de músculo y hueso blanco, criados selectivamente para no conocer el miedo ni el dolor. Faraón, el macho alfa de la manada, descansaba con la cabeza sobre las patas delanteras, pero sus orejas recortadas giraban como radares independientes, captando frecuencias inaudibles para el oído humano. No había ladridos nerviosos ni gemidos de ansiedad. Estos perros operaban bajo un código de silencio profesional, reservando su voz solo para el momento del ataque o la alerta confirmada. La relación de Lisandro con ellos no se basaba en el cariño, sino en un respeto mutuo y profundo. Él era el proveedor y el líder de la manada humana, y ellos eran las armas, cargadas que él mantenía con el seguro puesto, esperando una orden que rara vez llegaba. La inminente venta de la propiedad a un consorcio turístico extranjero añadía una capa de melancolía amarga a la rutina de Lisandro, quien veía el final de su era acercarse con la inevitabilidad de la vejez. Los nuevos dueños planeaban convertir aquella fortaleza de crianza purista en un resort de lujo, ignorando que la tierra sobre la que construirían estaba empapada de historias que no aparecían en las escrituras notariales. Lisandro sentía que el suelo mismo rechazaba el cambio, que las raíces de los árboles y las piedras del río guardaban una memoria rencorosa que no se borraría con hoteles y piscinas. Mientras caminaba por el perímetro, tocaba los postes de la cerca como quien se despide de un compañero de trinchera, sabiendo que pronto todo ese sistema de defensa sería desmantelado por gente que creía que la seguridad se compraba con cámaras y alarmas electrónicas. Los relámpagos iluminaban el patio interno con destellos estroboscópicos, revelando por fracciones de segundo las siluetas fantasmales de los perros que patrullaban su encierro con movimientos fluidos y depredadores. La lluvia había convertido el suelo del patio en un fango resbaladizo, pero las bestias blancas se movían con una tracción perfecta, sus garras aferrándose al terreno con una seguridad biológica envidiable. Lisandro observó cómo Blanca, la hembra reproductora más valiosa, se detenía en seco y olfateaba el aire húmedo, levantando el labio superior en un gesto que exponía colmillos diseñados para triturar hueso. No había nada visible en la oscuridad más allá de la cerca, pero la reacción de la perra indicaba que el viento traía información, partículas de un olor que no encajaba con el ganado ni con la fauna local conocida. Aquella noche, la sensación de reclusión se volvió física, casi claustrofóbica, a pesar de estar en medio de hectáreas de campo abierto y bajo un cielo infinito, cubierto de nubes negras. Las paredes del galpón parecían cerrarse sobre Lisandro, y la soledad, que usualmente era su aliada, comenzó a transformarse en una vulnerabilidad táctica que le erizaba los vellos de la nuca. Recordó las viejas historias que los peones contaban en voz baja, leyendas sobre cosas que bajaban de la sierra cuando el agua borraba los caminos, pero las descartó con un gruñido de escepticismo pragmático. Sin embargo, no pudo evitar revisar la carga de su escopeta una vez más, asegurándose de que los cartuchos estuvieran secos y listos, un gesto instintivo que nacía no de la superstición, sino de la experiencia de quien sabe que la noche es larga y traicionera. Finalmente, Lisandro se retiró a su catre, dejando la puerta del galpón apenas entornada para que el sonido de la lluvia y de los perros fluyera hacia él sin obstáculos. Se recostó vestido, con las botas puestas y llenas de lodo, cerrando los ojos pero manteniendo la mente en un estado de alerta roja, escuchando el golpeteo del agua sobre la chapa del techo. El mundo exterior había desaparecido bajo la tormenta, dejando solo a ese hombre viejo y a sus bestias blancas como únicos habitantes de una realidad que estaba a punto de fracturarse violentamente. La paz era engañosa, una mentira temporal sostenida por la rutina, y mientras el sueño intentaba vencerlo, Lisandro no sabía que esa sería la última noche de silencio antes de que el infierno decidiera tocar a su puerta. La tormenta continuaba, su asedio sobre la sierra, pero hubo un cambio imperceptible en la acústica de la noche que alteró el equilibrio del mundo conocido. Los perros mestizos, esos guardianes escandalosos que Lisandro mantenía en el perímetro,
perímetro exterior como sistema de alarma temprana, cesaron sus ladridos de golpe, sin una transición natural de gemidos o gruñidos de advertencia previos. No fue el silencio progresivo de animales que se calman o se refugian del agua, sino un corte abrupto y violento, como si alguien hubiera bajado el interruptor principal de una maquinaria ruidosa. Ese vacío repentino en el paisaje sonoro pesó más que el estruendo de los truenos, creando una burbuja de quietud aterrorizante que se expandió desde los corrales externos hacia el galpón principal. La lluvia seguía golpeando la lámina, pero la vida biológica que solía responder a ella había sido, por alguna razón desconocida, neutralizada en cuestión de segundos. Ese silencio no era natural, tenía una textura densa y ominosa que se filtraba por las rendijas de las ventanas y se asentaba en el pecho como una losa de concreto frío. En la mente entrenada de Lisandro, la ausencia de ruido se tradujo inmediatamente en un código de peligro inminente, una señal que su subconsciente procesó mucho antes de que él pudiera ponerle nombre. Los mestizos eran animales nerviosos, propensos a ladrarle al viento y a las sombras, por lo que su mutismo colectivo solo podía significar dos cosas: o habían huido despavoridos, rompiendo sus cadenas, o ya no tenían gargantas con las cuales emitir sonido alguno. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica que nada tenía que ver con los rayos, una presión invisible que hacía que el aire dentro del cuarto se sintiera viciado, como si algo estuviera succionando el oxígeno para alimentar su propia presencia oscura. Lisandro despertó con una bocanada de aire brusca, sus ojos abriéndose de par en la oscuridad con la claridad repentina de quien ha escuchado un disparo en sueños. Su corazón martilleaba contra las costillas con un ritmo frenético y desbocado, bombeando adrenalina a través de unas venas endurecidas por la edad y el colesterol. No hubo desorientación ni somnolencia. Pasó del sueño profundo a la vigilia de combate en un parpadeo, impulsado por un instinto de supervivencia que había permanecido latente desde sus años de servicio en operaciones que oficialmente nunca existieron. Se quedó inmóvil en el catre, controlando la respiración para no hacer ruido, convirtiéndose en una estatua de carne tensa que escuchaba más allá del aguacero, buscando la confirmación auditiva de que sus sospechas paranoicas tenían un fundamento real en el mundo físico. El cuerpo le reclamaba con dolores agudos en las articulaciones, recordatorios punzantes de viejas fracturas y del frío húmedo que se colaba por los huesos, pero su mente obligó al dolor a pasar a un segundo plano. Sintió una opresión familiar en el estómago, ese nudo frío y pesado que solo aparecía cuando la muerte rondaba cerca, una sensación que no había experimentado con tal intensidad desde hacía décadas. Sus manos, normalmente torpes por la rigidez matutina, se movieron con una fluidez sorprendente bajo las sábanas, buscando el contorno frío y tranquilizador del acero. No era el miedo a un ladrón de ganado lo que lo movía, sino un terror atávico, primitivo, la certeza celular de que algo había violado el santuario de la estancia y que las reglas habituales de la propiedad privada ya no aplicaban esa noche. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de madera desgastada de la escopeta calibre 12, un arma que conocía tan bien como su propia piel, cargada con postas lo suficientemente grandes para detener a un jabalí o destrozar un bloque de motor. El metal estaba helado al tacto, un contraste agudo con el calor febril que irradiaba su cuerpo, y ese contacto físico le devolvió una fracción de control sobre la situación desbordada. Se sentó en el borde del catre, ignorando el crujido de los resortes oxidados, y apoyó la culata contra su hombro, apuntando hacia la puerta de madera del galpón como si esperara que ésta estallara en astillas en cualquier momento. La oscuridad del cuarto era casi total, pero sus ojos ya se estaban adaptando, delineando las sombras y convirtiendo los bultos de herramientas y cajas en posibles amenazas que debían ser evaluadas y descartadas. Entonces lo escuchó, un sonido que heló la sangre en sus venas y confirmó que esto no era una pesadilla producto de la indigestión o la vejez. El chirrido metálico y prolongado de un cerrojo siendo forzado. No era el sonido torpe de un animal golpeando una puerta por error, ni el forcejeo de un hombre intentando ser sigiloso. Era el sonido deliberado de metal contra metal, de una fuerza descomunal aplicada con una inteligencia maliciosa sobre el mecanismo de cierre del canil principal. El cerrojo era una barra de hierro macizo, diseñada para resistir el embate de bestias de 50 kilos, y escuchar cómo cedía y rechinaba bajo la presión exterior indicaba que lo que estaba afuera tenía manos o garras capaces de manipular herramientas humanas y una potencia física que desafiaba la lógica biológica de la fauna local. Ese sonido específico, el del metal cediendo ante
una intrusión, actuó como un detonante psicológico que arrastró a Lisandro de vuelta a un pasado que había intentado enterrar bajo capas de trabajo duro y aislamiento rural. De repente, no estaba en Córdoba, sino en una selva húmeda y ajena, escuchando cómo algo rasgaba el perímetro de una base avanzada mientras sus compañeros rezaban en silencio. El sudor frío que le perla la frente no era solo por la situación actual, sino por la memoria sensorial de un terror antiguo, el recuerdo de misiones de limpieza, donde lo que se cazaba no aparecía en los manuales de biología convencionales. La línea entre el presente y el trauma se desdibujó peligrosamente, y por un segundo, Lisandro no supo si estaba defendiendo a sus perros o si estaba de nuevo esperando a que la muerte saliera de la espesura verde. Sacudió la cabeza con violencia para disipar los fantasmas del pasado, obligándose a anclarse en la realidad inmediata del galpón, la lluvia y los perros que dependían de él. No es posible, se dijo a sí mismo, tratando de racionalizar el miedo con la lógica de un capataz experimentado. Debe ser un puma grande o cuatreros drogados. Pero su intuición, ese sexto sentido que le había permitido llegar a la vejez cuando otros morían jóvenes, le gritaba que estaba mintiendo, que los pumas no abren cerrojos y los ladrones no hacen que los perros se callen tan rápido. La negación era un lujo que no podía permitirse. Tenía que actuar, tenía que salir a enfrentar lo que fuera que estaba profanando su territorio, aunque cada fibra de su ser le gritara que se quedara quieto y escondido bajo la cama. Se levantó y caminó hacia la puerta, sintiendo cómo el suelo de concreto transmitía el frío a través de las suelas de sus botas, cada paso medido y silencioso para no delatar su posición antes de tiempo. Al acercarse a la salida, un olor penetrante se filtró por las rendijas, una mezcla nauseabunda que le golpeó las fosas nasales con la fuerza de un puñetazo físico. No era el olor limpio de la lluvia sobre la tierra, ni el aroma animal de los caniles. Era un hedor a carne podrida, a sangre vieja y a azufre, una fragancia química y orgánica a la vez que le revolvió el estómago. Ese olor era la firma olfativa de la enfermedad y la corrupción, algo que no pertenecía al ciclo natural de la vida y la muerte en el campo, sino a algo que había estado muerto y se había negado a quedarse así. Lisandro empujó la puerta con el cañón de la escopeta, abriéndola apenas unos centímetros para tener una línea de visión hacia el patio, sintiendo cómo el viento y la lluvia le azotaban la cara al instante. La oscuridad afuera era un muro impenetrable, una cortina de agua negra que distorsionaba las formas y convertía el paisaje familiar en un terreno alienígena y hostil. Entornó los ojos, luchando contra los elementos, esperando que la naturaleza le diera una ventaja, un momento de claridad en medio del caos visual. Necesitaba ver antes de disparar. Necesitaba confirmar el blanco, pero el miedo le hacía ver monstruos en cada arbusto que se mecía con el viento, en cada sombra que parecía cobrar vida propia y reptar hacia él. Un relámpago formidable rasgó el cielo, iluminando la estancia con una luz blanca y espectral que duró apenas un segundo, pero que reveló una escena de pesadilla congelada en el tiempo. Cerca de la entrada, donde debían estar los perros mestizos ladrando, solo había montículos oscuros e inmóviles esparcidos por el lodo, bultos de pelaje mojado que ya no respiraban. No había señales de lucha prolongada, ni el desorden habitual de una pelea de perros. Los animales habían sido aniquilados con una eficiencia quirúrgica, destrozados en el lugar donde estaban encadenados sin tener tiempo de reaccionar. La visión de esos cuerpos inertes, que hasta hace unas horas eran vida y ruido, confirmó que el intruso no jugaba, que su propósito era matar y que poseía la capacidad de hacerlo en absoluto silencio. El horror de la escena no paralizó a Lisandro. Al contrario, encendió en él una furia fría y calculadora, transformando el miedo en una determinación homicida de proteger lo que quedaba vivo. Comprendió que los mestizos habían sido solo el aperitivo, o peor aún, un obstáculo menor eliminado de paso, como quien aplasta un insecto sin detenerse. Lo que fuera que había hecho eso, no había usado armas de fuego, pues no había agujeros de bala ni casquillos, sino una fuerza bruta capaz de separar cabezas de cuerpos y exponer costillares con un solo golpe. La lluvia lavaba la sangre fresca, creando riachuelos rosados que corrían hacia el drenaje, y Lisandro supo que si no actuaba rápido, esos riachuelos se convertirían en torrentes alimentados por la sangre de sus amados dogos. De repente, un ruido sordo y pesado retumbó en el patio interior, el sonido inconfundible de un cuerpo masivo aterrizando sobre el suelo fangoso tras un salto imposible. Lisandro giró el cañón hacia el origen del sonido, dándose cuenta con horror de que la criatura no había abierto el portón para entrar, sino que había saltado
saltado la cerca perimetral de 2,5 metros de altura de un solo impulso. La física de tal movimiento era absurda para un animal de ese tamaño. Requería una potencia muscular en las patas traseras que ningún lobo o puma poseía en este mundo. El intruso estaba ahora dentro del anillo de seguridad, en el mismo espacio donde dormían los dogos, habiendo burlado las defensas físicas con una facilidad insultante que demostraba su superioridad sobrenatural. Otro relámpago iluminó el patio interior, y esta vez Lisandro vio a la amenaza en toda su grotesca y aterradora magnitud, una imagen que se grabaría en su retina hasta el día de su muerte. Erguida sobre las patas traseras, aunque encorvada, había una silueta humanoide, cubierta de un pelaje ralo y enfermo, con extremidades desproporcionadamente largas que terminaban en manos, no en patas. No era un lobo, ni un hombre, sino una blasfemia biológica que combinaba lo peor de ambos mundos, una criatura de pesadillas folclóricas hecha carne y hueso. Su cabeza, alargada y canina, se giraba con movimientos espasmódicos, y sus ojos reflejaban la luz del relámpago con un brillo rojizo, lleno de una inteligencia malévola y hambrienta. La criatura emanaba una arrogancia palpable, se sabía poderosa, se sentía intocable en su dominio del terror, acostumbrada a que sus presas se paralizaran o huyeron chillando antes de ser devoradas. Había entrado en el recinto esperando encontrar más perros asustados, ganado fácil para saciar su voracidad sin fondo, confiada en que la noche y el miedo eran sus aliados incondicionales. Se movió un paso hacia adelante, sus garras hundiéndose en el lodo, preparada para reclamar el territorio, ignorando por completo que había cometido un error de cálculo fatal al subestimar a los ocupantes de ese lugar. Su postura era la de un rey en un matadero, un depredador que nunca ha encontrado resistencia real y que cree que el mundo es su despensa personal. Pero entonces, de las sombras profundas del patio, emergieron 3 formas blancas, silenciosas como fantasmas y sólidas como rocas, moviéndose sin el menor rastro de miedo o vacilación. Faraón, Sombra y Blanca no retrocedieron ante la abominación. Al contrario, avanzaron en formación cerrada, con los músculos tensos y las cabezas bajas, listos para la guerra. No ladraron, no gruñeron para advertir, simplemente se materializaron desde la oscuridad, bloqueando el camino de la bestia con una calma escalofriante que contrastaba con la monstruosidad frenética del intruso. El lobizón se detuvo, confundido por primera vez, enfrentándose a una fuerza que no entendía, la lealtad genética y la violencia disciplinada del dogo argentino, la única cosa en esa sierra capaz de mirarle a los ojos sin parpadear. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El choque inicial entre la bestia y los canes no fue una pelea desordenada, sino una colisión de fuerzas tectónicas que resonó por encima del estruendo de la tormenta, enviando una onda de choque visceral a través del patio anegado. El sonido de la carne rasgándose y el crujido seco de los huesos bajo presión actuaron como un detonante psíquico en la mente fracturada de Lisandro, transportándolo instantáneamente 3 décadas atrás en el tiempo. La lluvia fría de Córdoba se transformó en el vapor sofocante y pegajoso de la selva fronteriza, un infierno verde donde la humedad no limpiaba, sino que incubaba enfermedades y locura a partes iguales. Ya no estaba frente a su galpón, sino agazapado en la maleza densa del norte, sosteniendo un fusil FAL con las manos temblorosas, observando cómo una escuadra entera desaparecía en la espesura sin disparar una sola bala, tragada por sombras que se movían demasiado rápido para ser humanas. Aquella misión, clasificada bajo eufemismos burocráticos como pacificación o control de plagas, no aparecía en ningún registro oficial del ejército, habiendo sido borrada con la tinta negra de la censura estatal y el fuego del napalm. Lisandro recordaba el olor específico de aquel operativo, una mezcla de vegetación podrida y ozono quemado, el mismo aroma que ahora emanaba la criatura que luchaba contra sus perros en el presente. En aquel entonces les habían dicho que buscaban insurgentes o contrabandistas, pero lo que encontraron en las aldeas vacías no tenía ideología política ni mercancía que vender. Encontraron restos humanos dispuestos con una crueldad arquitectónica, cuerpos desmembrados no por explosivos, sino por una fuerza física aplicada con precisión quirúrgica, como si algo estuviera estudiando la anatomía humana desmontándola pieza por pieza. La realidad del combate en el patio trajo a Lisandro de vuelta al presente con una sacudida brutal, obligándolo a presenciar cómo Faraón, el dogo alfa, se lanzaba hacia la garganta del intruso con una temeridad suicida. La bestia, sorprendida por la ferocidad de unos animales que no mostraban el instinto natural de huida, intentó sacudirse al perro con un movimiento de su brazo alargado, un golpe que habría decapitado a un
un hombre. Sin embargo, la piel elástica y la musculatura densa del dogo absorbieron el impacto, y aunque hubo un chasquido de costillas rotas, el perro no soltó la presa, cerrando sus mandíbulas con una presión hidráulica. La sangre que brotó de la herida del monstruo no era roja y brillante, sino oscura y viscosa, casi negra bajo la luz de los relámpagos, confirmando que su biología estaba corrupta hasta la médula. Este detalle visual, la negrura de la sangre, reavivó otro fragmento de memoria reprimida en el cerebro de Lisandro, una imagen de las autopsias de campo realizadas bajo lonas de plástico y luz de linternas. Recordó a los médicos militares, hombres con batas manchadas y rostros pálidos, murmurando términos que un soldado raso no debería escuchar, palabras como hibridación y vector retroviral. Aquellas cosas que cazaban en la selva no eran demonios del folclore local, aunque los lugareños las llamaran así. Eran errores, subproductos de experimentos fallidos que habían roto sus jaulas o habían sido liberados para probar su eficiencia letal. La criatura frente a él no era un mito antiguo que había vuelto, sino un remanente biológico de aquella época oscura, un arma viviente que había sobrevivido y evolucionado en la soledad de las montañas. La lucha en el lodo se volvió un torbellino de violencia incomprensible, donde el blanco inmaculado de los perros se teñía rápidamente de barro y fluidos oscuros, borrando la distinción entre el cazador y la presa. Blanca, la hembra, aprovechó la distracción creada por el macho para atacar los tendones de las patas traseras de la criatura, buscando inmovilizar su capacidad de salto con una inteligencia táctica instintiva. El monstruo emitió un sonido que no pertenecía al reino animal, un alarido gutural que modulaba en frecuencias dolorosas para el oído humano, mezclando el rugido de un depredador con algo que sonaba terriblemente parecido al llanto de un niño. Ese sonido era un arma psicológica, diseñada evolutivamente para paralizar a sus víctimas mediante la confusión y la empatía, un truco cruel de la naturaleza distorsionada. Ese llanto fingido golpeó a Lisandro con la fuerza de un trauma físico, recordándole las noches en la selva, donde los soldados novatos salían de sus trincheras pensando que escuchaban a sobrevivientes pidiendo ayuda solo para ser arrastrados a la oscuridad. La culpa del sobreviviente, esa carga pesada que llevaba en la espalda como una mochila llena de piedras, amenazó con doblar sus rodillas y dejarlo inerte en el suelo fangoso. Había visto a hombres valientes, compañeros de armas con los que había compartido el pan y el miedo, ser destrozados mientras él permanecía inmóvil, paralizado por órdenes superiores de no intervenir y observar el comportamiento del objetivo. La inacción de entonces se reflejaba en su parálisis de ahora, con la escopeta apuntando a la nada, incapaz de disparar por miedo a herir a los únicos seres que le importaban en este mundo. Pero los dogos no tenían recuerdos de guerras sucias, ni entendían de dilemas morales. Ellos operaban en el absoluto presente de la supervivencia y la protección territorial. Sombra, el tercer perro, se unió al ataque, lanzándose contra el torso expuesto de la criatura, sus dientes buscando órganos vitales a través de la piel correosa y sarnosa. La bestia, abrumada por la coordinación de la jauría y el dolor de múltiples heridas, comenzó a perder su arrogancia sobrenatural, revelando el pánico de un ser vivo que se da cuenta de su propia mortalidad. Sus movimientos se volvieron erráticos, defensivos, tratando desesperadamente de quitarse de encima a las tres máquinas blancas que la estaban desmantelando con una eficiencia industrial. En los flashbacks que asaltaban a Lisandro, recordaba la solución final aplicada por el alto mando cuando la situación en la zona de operaciones se volvió insostenible y los activos comenzaron a reproducirse. Llegaron los camiones cisterna y los especialistas en lanzallamas, hombres sin rostro enfundados en trajes de asbesto que quemaron hectáreas de selva y aldeas enteras para contener la infección. El olor a carne quemada impregnó la ropa de Lisandro durante años, un hedor que ningún jabón podía quitar y que le recordaba el precio del silencio institucional. Habían enterrado las cenizas en fosas comunes sin marcar, vertiendo capas de cal viva y concreto, creyendo arrogantemente que el fuego purificador había eliminado la amenaza de la faz de la tierra para siempre. Sin embargo, la naturaleza tiene una forma perversa de burlarse de los planes humanos, encontrando grietas por donde la vida, por aberrante que sea, puede arrastrarse y persistir. Mientras observaba la pelea, Lisandro comprendió con horror que la criatura no era un individuo aislado, sino la prueba viviente de que la purga había fallado, de que algo había escapado del cerco de fuego años atrás. La anatomía del monstruo, ahora
expuesta por los desgarres de las mordidas. Mostraba cicatrices antiguas y malformaciones que sugerían generaciones de endogamia y mutación forzada. No era solo un monstruo, era un legado, una herencia maldita que había estado creciendo en las sombras mientras el país intentaba olvidar sus pecados y mirar hacia otro lado. El combate llegó a un punto de inflexión sangriento cuando Faraón, con un esfuerzo titánico que hizo crujir su propia mandíbula, logró aplastar la tráquea de la bestia, cortando el flujo de aire y silenciando sus aullidos imitativos. La criatura se convulsionó violentamente, sus garras rasgando el costado del perro en un último espasmo de agonía, abriendo surcos profundos en la piel blanca que pronto se llenaron de sangre roja y caliente. Lisandro sintió el dolor de su perro como si fuera propio, un latigazo en el pecho que finalmente rompió su parálisis y lo impulsó a moverse hacia la refriega. Ya no le importaba la seguridad ni la estrategia, solo quería acabar con aquello, poner fin al sufrimiento de sus animales y destruir la prueba de que sus pesadillas eran reales. Avanzó entre el lodo resbaladizo, gritando órdenes que se perdían en el viento, pero que sus perros, incluso en el frenesí de la matanza, lograron reconocer a un nivel subconsciente. ¡Fuera! ¡Atrás!, bramó con una voz que recuperó el tono de mando de sus días de sargento, aunque sabía que separar a un dogo de su presa era casi imposible sin una palanca de ruptura. Los perros, jadeantes y cubiertos de una mezcla grotesca de sangre y barro, aflojaron la presión solo lo suficiente para permitir que Lisandro viera el daño infligido. La bestia yacía en el suelo, respirando con estertores burbujeantes, su cuerpo destrozado, pero aún aferrándose a la vida con una tenacidad antinatural que desafiaba la lógica médica. Al acercarse, iluminado por el haz errático de los relámpagos, Lisandro pudo ver por primera vez los detalles del rostro de la criatura, una visión que le heló la sangre más que cualquier amenaza física. Debajo del pelo ralo y la deformidad ósea había rasgos innegablemente humanos, una estructura facial que recordaba a un hombre torturado, ojos que, incluso en la muerte, mostraban una conciencia dolorosa. No era un animal que mataba por instinto, era algo que había sido humano, o que había sido creado a partir de lo humano, y esa revelación convirtió el horror en una náusea profunda y existencial. Recordó los rumores sobre los voluntarios de los sanatorios mentales y las prisiones, militares, hombres olvidados que fueron entregados a la ciencia oscura en nombre de la seguridad nacional. La criatura intentó levantar una mano garra hacia él, no en un gesto de ataque, sino casi de súplica, o quizás de reconocimiento, como si viera en Lisandro a otro monstruo de su misma especie, el que mata y calla. Ese gesto rompió la última barrera de contención emocional en Lisandro, mezclando la furia con una piedad asquerosa que le revolvía las entrañas. Sabía lo que tenía que hacer. El protocolo estaba grabado a fuego en su corteza cerebral, sin testigos, sin evidencia, incineración total. Pero esta vez no era un soldado cumpliendo órdenes anónimas, era un hombre viejo defendiendo su hogar, y la decisión pesaba toneladas sobre su conciencia ya sobrecargada de fantasmas. Apoyó el cañón de la escopeta contra la frente deforme de la bestia, sintiendo el calor febril que emanaba de su piel, y por un segundo dudó, buscando en esos ojos amarillentos alguna señal de redención o de humanidad residual, pero solo encontró vacío, un abismo de hambre y sufrimiento que no tenía lugar en el orden natural de las cosas, un error que debía ser corregido. Apretó los gatillos, ambos a la vez, y el estruendo del disparo se tragó el sonido de la tormenta, desintegrando la cabeza de la criatura y poniendo fin a su agonía de manera definitiva y brutal. El cuerpo se desplomó completamente, convirtiéndose en un montón de carne inerte que ya no amenazaba, pero que acusaba con su mera presencia. El silencio que siguió al disparo fue ensordecedor, roto solo por los jadeos pesados de los perros heridos y el goteo constante de la lluvia sobre los charcos teñidos de rojo. Lisandro se quedó de pie sobre el cadáver, con el arma humeante en la mano, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y dejaba paso a un cansancio infinito y doloroso. Faraón se acercó a él, cojeando visiblemente, y apoyó su cabeza ensangrentada contra la pierna de su dueño, buscando consuelo o tal vez ofreciéndolo. En ese lenguaje mudo que solo ellos compartían, Lisandro acarició la cabeza del animal, sintiendo las heridas abiertas bajo sus dedos, y supo que la victoria era pírrica, que el costo había sido demasiado alto. Examinando los restos con la luz de una linterna que sacó de su bolsillo, Lisandro notó algo que hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Marcas de cicatrices antiguas en las muñecas de la criatura, marcas de grilletes o ataduras que habían sanado hacía mucho tiempo, y más inquietante aún, la textura de la piel en ciertas áreas sugería injertos,
manipulaciones quirúrgicas que no podían haber ocurrido en la naturaleza salvaje. Esto confirmaba su peor temor. La criatura no había nacido simplemente en el monte, había escapado de algún lugar o había sido liberada intencionalmente. Y si había una, la lógica biológica y militar dictaba que debía haber más, una colonia o un nido oculto donde estas abominaciones se resguardaban. La lluvia comenzó a lavar la sangre de Lyndon Sinchabes patio, pero Lisandro sabía que el agua nunca limpiaría lo que acababa de suceder, ni borraría la verdad que ahora yacía muerta a sus pies. Miró hacia las sierras oscuras, hacia la línea de árboles negros que marcaba el inicio del bosque profundo, y sintió una atracción magnética hacia ese lugar, una necesidad de cerrar el círculo. No podía simplemente quemar este cuerpo y fingir que todo había terminado. Tenía la responsabilidad moral de encontrar el origen, de rastrear el rastro de sangre hasta su fuente. La criatura había venido de allá arriba, y hacia allá tendría que ir él, no como un soldado obediente, sino como un verdugo voluntario dispuesto a terminar el trabajo que sus superiores habían dejado a medias. El horror no había terminado con el disparo. Apenas había comenzado una nueva fase, más oscura y personal, donde la supervivencia dependía de enfrentar el pasado cara a cara. Lisandro cargó la escopeta con movimientos mecánicos, sus ojos fijos en la negrura del bosque, sabiendo que esa noche no dormiría y que al amanecer emprendería un viaje del que probablemente no regresaría. Los perros, a pesar de sus heridas, se pusieron en pie y miraron en la misma dirección, sus instintos alineados con la determinación de su amo, listos para seguirlo hasta el mismo infierno si era necesario. La guerra había vuelto a casa, y esta vez no habría tratados de paz ni encubrimientos, solo habría un final, definitivo y sangriento, en el corazón de las tinieblas. Lisandro no esperó a que saliera el sol para tomar la decisión que sellaría su destino, moviéndose con la urgencia mecánica de quien sabe que el tiempo juega en su contra. Cargó la camioneta vieja con lo indispensable: bidones de gasolina, cuerdas, un botiquín de primeros auxilios militar y cada caja de cartuchos que pudo encontrar en el depósito. Sus manos, vendadas y doloridas por la refriega nocturna, no temblaban al manipular el acero frío de las armas. Había una firmeza renovada en sus gestos, nacida de una rabia volcánica que había desplazado al miedo. Faraón y Blanca, aunque heridos y agotados, subieron a la batea del vehículo sin necesidad de una orden verbal, entendiendo con esa telepatía primitiva de la manada que la caza no había terminado. El motor tosió antes de arrancar, rompiendo el silencio del amanecer gris con un rugido asmático que resonó contra las paredes del cañón como un desafío a la montaña misma. El camino hacia la zona alta de la sierra, donde la vegetación se volvía un laberinto de espinas y niebla, estaba oficialmente clausurado desde hacía años, bloqueado por derrumbes provocados y el olvido administrativo. La camioneta avanzaba a tirones sobre la brecha deslavada, sus neumáticos patinando en el lodo mientras el chasis gemía bajo el castigo del terreno irregular que parecía diseñado para romper ejes y voluntades. Lisandro conducía con los ojos entrecerrados, luchando contra el dolor punzante en su cadera y la fatiga visual, guiado por una memoria topográfica que creía oxidada, pero que emergía con claridad satelital. Cada curva del camino, cada árbol torcido, despertaba ecos de las rutas de patrullaje de antaño, confirmando que no se dirigía a un lugar desconocido, sino que regresaba al origen de la infección que había envenenado su vida. A medida que ganaban altura, la atmósfera cambiaba drásticamente. El aire se volvía más delgado y frío, cargado de una humedad que calaba la ropa y empañaba el parabrisas con una condensación pegajosa. La vegetación, antes vibrante, adquiría tonalidades grisáceas y enfermas, como si las raíces estuvieran absorbiendo algo tóxico del subsuelo que corrompía la clorofila desde adentro. No se veían pájaros ni pequeños mamíferos cruzando el camino. La ausencia de vida silvestre era absoluta, creando un vacío ecológico que gritaba peligro a cualquiera con instinto de supervivencia. Lisandro detuvo el vehículo frente a una barrera oxidada que cortaba el paso, una reja ciclónica devorada por la maleza, coronada con alambre de púas y un letrero metálico, casi ilegible por el óxido y los disparos, que rezaba «Propiedad federal, prohibido el paso». Bajó de la camioneta con la escopeta en mano, sintiendo el crujido de sus rodillas, y se acercó a la barrera para examinar el candado que cerraba la cadena gruesa, un modelo militar antiguo que ya no se fabricaba. No intentó forzarlo. Sacó unas cizallas del vehículo y cortó los eslabones con un esfuerzo que le hizo apretar los dientes hasta casi romperlos, ignorando el dolor muscular. Al abrir el portón, el chirrido de las bisagras oxidadas sonó como un grito de advertencia, un lamento metálico que rompió la quietud sepulcral del bosque y pareció despertar a la montaña. Los perros,
que habían bajado de la batea erizaron el pelo del lomo y soltaron gruñidos bajos, profundos, orientando sus hocicos hacia la espesura oscura que se extendía más allá de la reja, detectando algo que el ojo humano no podía ver. Lisandro y sus perros se adentraron a pie en el territorio prohibido, dejando atrás la relativa seguridad del vehículo, sumergiéndose en un océano verde donde la luz del sol apenas lograba penetrar el dosel de los árboles gigantes. El suelo estaba cubierto de una capa espesa de hojas podridas y fango negro que absorbía el sonido de sus botas, creando una sensación de aislamiento acústico perturbador. Mientras avanzaba, Lisandro notaba detalles inquietantes, marcas en los troncos que no eran naturales, rasguños profundos a una altura de 3 metros que indicaban el paso de algo bípedo y enorme. También había restos de equipo humano semienterrado, una bota militar podrida, fragmentos de lonas, latas de conservas oxidadas de los años 70, basura arqueológica de una ocupación encubierta que nunca apareció en los libros de historia. La caminata se convirtió en una tortura física para el viejo capataz. Sus pulmones ardían por el esfuerzo y el aire viciado, y cada paso era una batalla contra la gravedad y la edad que le recordaban su fragilidad. Sin embargo, la culpa actuaba como un combustible potente, empujándolo a seguir adelante a pesar de las señales de su cuerpo que le rogaban detenerse y dar la vuelta. Recordaba los rostros de los reclutas que nunca volvieron, jóvenes cuyos nombres había olvidado, pero cuyas miradas de terror seguían grabadas en sus pesadillas, exigiendo una justicia que nunca llegó. No estaba allí solo para matar a una bestia, estaba allí para limpiar su conciencia, para cerrar un expediente sangriento que había permanecido abierto y supurando durante décadas bajo la alfombra de la seguridad nacional. De repente, Faraón se detuvo en seco frente a una depresión del terreno, una especie de barranca natural oculta por helechos gigantes, y emitió un ladrido corto y seco, diferente a cualquier sonido de caza habitual. Lisandro se acercó con cautela, apartando la vegetación con el cañón de su arma, y lo que vio le heló la sangre en las venas, huellas frescas en el barro, docenas de ellas. No eran solo las pisadas enormes de la criatura que había atacado su estancia, había huellas más pequeñas, de diferentes tamaños, un patrón caótico que sugería no un individuo solitario, sino una actividad de grupo, una colonia. La revelación golpeó a Lisandro con la fuerza de un mazo. La criatura no era un monstruo errante, era parte de una población que se había estado reproduciendo en el secreto de la selva. El olor a amoníaco y carne podrida se intensificó hasta volverse casi insoportable, emanando desde el fondo de la barranca como el aliento de una boca enferma abierta en la tierra. Lisandro comprendió que estaba parado en el umbral de la guarida, el epicentro de la infección, y que la magnitud del problema superaba cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar en su soledad. No se trataba de un remanente moribundo, era un ecosistema nuevo y depredador que estaba prosperando bajo las narices de una sociedad ciega, esperando el momento de saturación para expandirse. Sintió una oleada de vértigo, una mezcla de terror y desesperanza al darse cuenta de lo insignificante que era su escopeta y sus 2 perros frente a lo que acechaba allá abajo. Bajaron por la pendiente resbaladiza, deslizándose entre raíces expuestas y rocas musgosas, adentrándose en la penumbra de la hondonada donde la temperatura descendía varios grados de golpe. Al llegar al fondo, Lisandro descubrió la entrada a lo que parecía ser una antigua mina o un búnker de concreto, ahora semidestruido y reclamado por la vegetación parásita. La estructura tenía la arquitectura brutalista y funcional de las instalaciones militares de la Guerra Fría, con muros de hormigón reforzado que mostraban grietas por donde supuraba un líquido oscuro. Alrededor de la entrada, dispersos como trofeos macabros, había huesos limpios y blanqueados, cráneos de venados, jabalíes y, para horror de Lisandro, restos humanos con ropa de excursionistas recientes, mochilas rasgadas y cámaras fotográficas destrozadas. El silencio se rompió no con un rugido, sino con un siseo colectivo, un sonido similar al de 1000 serpientes o al escape de gas a presión que provenía de la oscuridad de la cueva y de los árboles circundantes. Lisandro giró sobre sus talones, la escopeta levantada, dándose cuenta demasiado tarde de que había caminado directamente hacia una emboscada perfectamente orquestada por inteligencias no humanas. De las sombras del bosque y de la boca del túnel comenzaron a emerger figuras, siluetas encorvadas y pálidas que se movían con una
fluidez espeluznante, rodeándolos con una disciplina táctica que recordaba a un pelotón de infantería. No eran idénticos al macho que había matado. Algunos eran más pequeños, más ágiles, otros presentaban deformidades asimétricas, pero todos compartían los mismos ojos brillantes de odio y hambre. La primera criatura se lanzó desde una rama alta, cayendo sobre Lisandro con el peso de una roca, pero Blanca interceptó el ataque en 1900, el aire chocando contra el monstruo en una explosión de furia blanca y dientes. El impacto derribó a Lisandro al suelo fangoso, haciéndole perder el aire, mientras a su alrededor se desataba el infierno en la tierra. Un caos de gruñidos, chillidos y golpes sordos. Se recuperó a duras penas, agarrando su arma, y disparó a quemarropa contra una sombra que intentaba agarrar su pierna. El estruendo del disparo retumbando en la barranca como un cañonazo. La posta destrozó el pecho de la criatura, pero otras dos ocuparon su lugar al instante, sin mostrar miedo ante el ruido o la muerte de su congénere, movidas por una mentalidad de colmena implacable. Faraón luchaba como un demonio poseído, manteniendo a raya a 3 atacantes a la vez, su cuerpo blanco convirtiéndose en un mapa de cortes y sangre roja que contrastaba con la piel grisácea de sus enemigos. Lisandro disparaba y recargaba con una velocidad nacida de la desesperación, sus manos moviéndose por memoria muscular, convirtiendo cada cartucho en una sentencia de muerte, pero eran demasiados. Por cada monstruo que caía, otro emergía de la oscuridad, y Lisandro se dio cuenta con una claridad dolorosa de que no estaban allí para ganar, sino para morir matando. La batalla no era heroica, era sucia, confusa y desesperada, una lucha cuerpo a cuerpo en el barro, donde la tecnología humana valía menos que la ferocidad animal. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Medio del frenesí, una de las criaturas más grande y robusta que el resto logró flanquear a Blanca y le asestó un golpe brutal en la columna vertebral con sus garras delanteras, un sonido seco que Lisandro escuchó por encima de los disparos. La perra cayó sin un gemido, sus patas traseras inutilizadas al instante, pero aún así intentó arrastrarse hacia el enemigo, mordiendo el aire con una valentía que rompió el corazón de su dueño. Lisandro gritó un insulto lleno de dolor y vació el segundo cañón en la cara del agresor, volándole la cabeza, pero el daño ya estaba hecho. Había perdido a una parte de su alma en ese lodazal. No hubo tiempo para el duelo. Tuvo que patear a otro engendro que intentaba aprovechar su momento de debilidad, rompiéndole las costillas con la suela de su bota militar. Sabiendo que la posición era insostenible, Lisandro echó mano a los cócteles Molotov improvisados que había traído, encendiendo la mecha con un encendedor cipo que le temblaba en la mano, ensangrentada. Lanzó la botella hacia la entrada del búnker, donde se aglomeraba el grueso de la horda, y el cristal se rompió liberando una lengua de fuego voraz que iluminó la barranca con una luz anaranjada y dantesca. Las criaturas retrocedieron ante las llamas, chillando con una mezcla de pánico y furia, sus ojos sensibles cegados por el resplandor repentino. El olor a gasolina y carne quemada saturó el aire, creando una barrera temporal de calor y humo que le dio a Lisandro unos segundos preciosos para replantear su estrategia de supervivencia. A través de las llamas, Lisandro vislumbró el interior del túnel por un instante, y lo que vio allí casi le hizo soltar el arma y rendirse ante la locura absoluta. En el fondo de la estructura, protegidas por los guerreros, había formas más pequeñas, crías, y algo inmenso y tumefacto que parecía estar conectado a las paredes con tubos orgánicos, una madre o reina pulsante. La confirmación visual de la reproducción masiva destruyó cualquier esperanza de erradicación total. No era un nido, era una fábrica biológica que había estado operando sin descanso. Comprendió que matar a 10 o 20 no cambiaría nada. La infección estaba arraigada en la tierra misma, era parte del ecosistema ahora, y él era solo un hombre viejo con una caja de cerillos frente a un incendio forestal. «Faraón, vámonos», gritó Lisandro, agarrando al perro por el collar y tirando de él con todas sus fuerzas, obligándolo a retroceder y abandonar la defensa del cuerpo de Blanca. El perro se resistió un segundo, mirando a su compañera caída, pero la lealtad hacia su amo prevaleció sobre el instinto de protección, y juntos comenzaron una retirada caótica colina arriba. Lisandro arrojó otro molotov a sus espaldas para cubrir la huida, creando un muro de fuego que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos vivientes. Corrieron tropezando, cayendo y levantándose, con el aliento de la muerte en sus talones y los aullidos de la horda resonando a sus espaldas como una sirena de alarma que nunca se apagaría. La subida fue una agonía interminable,
interminable. Los pulmones de Lisandro ardían como si hubiera inhalado vidrio molido y su pierna mala le fallaba a cada paso, obligándolo a usar la escopeta como muleta. Escuchaba a las criaturas persiguiéndolos, moviéndose por las copas de los árboles, pero extrañamente, al llegar a la reja perimetral que había cortado, la persecución se detuvo en seco. Los monstruos se quedaron en el límite de la sombra, observando con sus ojos brillantes desde la espesura, como si una barrera invisible o un condicionamiento pavloviano les impidiera cruzar esa línea específica. No era miedo al hombre, era una programación, un límite territorial impuesto por sus creadores originales que aún funcionaba en sus cerebros alterados. Lisandro llegó a la camioneta y prácticamente se derrumbó dentro de la cabina, con Faraón saltando al asiento del copiloto, ambos cubiertos de sangre, hollín y el hedor del infierno que acababan de visitar. Sus manos temblaban tan violentamente que le tomó 3 intentos meter la llave en el contacto, y cuando el motor finalmente arrancó, aceleró sin mirar atrás, dejando una estela de humo negro. Mientras descendía por la brecha a toda velocidad, Lisandro se miró en el retrovisor y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban vacíos, despojados de cualquier ilusión de control o victoria. Había sobrevivido, sí, pero había dejado atrás algo más que un perro. Había dejado atrás la ignorancia bendita que permite a los hombres dormir por las noches. El viaje de regreso a la estancia fue un borrón de dolor y silencio, con la imagen de la reina en el túnel repitiéndose en su mente como un bucle de película de terror. Lisandro comprendió que su misión de limpieza había sido una farsa, un intento patético de poner una curita sobre una gangrena que ya había consumido la extremidad entera. Al llegar a su propiedad, bajó del vehículo y cayó de rodillas en la tierra seca, vomitando bilis y frustración, mientras Faraón se lamía las heridas profundas en su flanco. No había ganado nada, solo había confirmado el diagnóstico terminal. El cáncer estaba vivo, estaba creciendo, y pronto la reja perimetral oxidada no sería suficiente para contener el hambre que se gestaba en la montaña. Entró en su casa no para descansar, sino para empezar a escribir, para dejar constancia de lo que había visto antes de que vinieran por él o antes de que su mente colapsara bajo el peso del trauma. Sabía que sus días en la estancia estaban contados, que ellos, ya fueran las criaturas o los hombres de traje que sabían de su existencia, no dejarían cabos sueltos ahora que el avispero había sido pateado. La batalla física había terminado en empate técnico, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba, y Lisandro sabía que su única arma restante no era la escopeta, sino su testimonio. Se sentó frente a una hoja de papel en blanco, con las manos aún manchadas de la sangre de Blanca, y comenzó a trazar las palabras que servirían de advertencia para un mundo que no quería escuchar. La pluma se movía sobre el papel arrugado con un trazo irregular y febril, manchando la hoja con tinta negra que a veces se mezclaba con el rastro cobrizo de la sangre seca que aún cubría los nudillos de Lisandro. No escribía con la elocuencia de un poeta, sino con la urgencia telegráfica de un soldado que redacta su último informe desde una posición que sabe perdida e indefendible. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, una quietud artificial que contrastaba con el caos mental que rugía dentro de su cabeza, bombardeada por las imágenes recurrentes de la reina pariendo en la oscuridad. Lisandro entendía que su testimonio físico, su cuerpo y sus armas ya no eran barreras suficientes para contener la marea que se avecinaba desde la montaña. La verdadera batalla ahora se libraba en ese cuaderno de notas, un intento desesperado de convertir la memoria traumática en una advertencia legible para quien encontrara sus restos cuando el polvo se asentara. Lisandro sabía que el fuego que había provocado en la entrada de la mina no era una solución definitiva, sino apenas una cauterización temporal de una herida infectada que llegaba hasta el hueso. Las criaturas que había visto, con su jerarquía de colmena y su capacidad de reproducción industrial, no tardarían en encontrar otra salida, otro respiradero por donde filtrar su veneno hacia la superficie. La geología de la sierra, llena de cuevas naturales y túneles de minería abandonados, jugaba a favor de la plaga, ofreciéndoles un sistema circulatorio subterráneo invisible para los satélites y los ojos humanos. Se dio cuenta de que había subestimado al enemigo al tratarlo como a una manada de animales salvajes,
Aquello era una invasión biológica organizada, paciente y adaptable, que esperaría a que las llamas se apagaran para reclamar lo que consideraban su territorio de caza, legítimo por derecho de fuerza. Lo que más le aterraba no era la ferocidad de los monstruos, sino el hecho de que se hubieran detenido exactamente en la línea de la cerca perimetral, respetando un límite invisible impuesto por una autoridad superior. Ese detalle confirmaba que no eran bestias libres, sino activos que aún respondían a un condicionamiento antiguo, a una programación implantada por los mismos hombres que ahora querían vender la tierra para construir hoteles. Lisandro miró por la ventana hacia la oscuridad, comprendiendo que la cerca no estaba allí para proteger a la estancia de lo que había afuera, sino para mantener a los experimentos dentro de su zona de prueba. Él y sus perros nunca habían sido los guardianes. Habían sido, sin saberlo, los conserjes de un laboratorio a cielo abierto, piezas desechables en un engranaje de conspiración gubernamental que llevaba décadas girando en silencio. A sus pies, Faraón respiraba con dificultad, su tórax vendado subiendo y bajando, en un ritmo arrítmico que delataba el daño interno sufrido durante la defensa de su amo. El perro, otrora una estatua de perfección física, era ahora un veterano roto, un espejo de la propia decadencia de Lisandro, ambos sobrevivientes de una guerra que nadie más reconocería. El animal gemía en sueños, sus patas moviéndose espasmódicamente como si todavía estuviera corriendo por el lodo, persiguiendo o siendo perseguido por sombras que olían a azufre. Lisandro acarició la cabeza del dogo con una ternura infinita y dolorosa, pidiéndole perdón en silencio por haberlo arrastrado al infierno, por haber roto el pacto sagrado de protección que existe entre el hombre y su perro. Sabía que Faraón no sobreviviría a otro invierno, y esa certeza le dolía más que sus propias heridas. La inminente venta de la propiedad, celebrada en los pueblos cercanos como el inicio de una era de prosperidad turística, se revelaba ahora ante los ojos de Lisandro como una sentencia de muerte masiva. Imaginaba a las familias de turistas llegando en sus camionetas brillantes, con niños corriendo por los senderos donde anoche corrió la sangre, totalmente ignorantes de que estaban entrando en un comedero. Los folletos inmobiliarios vendían la idea de contacto con la naturaleza, una ironía macabra considerando que la naturaleza en ese lugar había sido pervertida hasta convertirse en una trampa mortal. Lisandro sentía la responsabilidad pesada de un profeta maldito. Sabía que si hablaba públicamente lo encerrarían por loco o lo silenciarían permanentemente, pero si callaba sería cómplice de cada garganta desgarrada que aparecería en los titulares de prensa como ataque de animal desconocido. La paranoia se instaló en la habitación, densa y asfixiante. Lisandro comenzó a ver patrones en las sombras y a escuchar el zumbido de motores fantasmas en la carretera lejana. Sabía que ellos, los arquitectos de este horror, monitoreaban la zona, que tenían oídos en las paredes y ojos en el cielo, y que su incursión en la zona prohibida no habría pasado desapercibida. No esperaba a la policía local, sino a equipos de limpieza profesionales, hombres sin rostro que llegarían para borrar la evidencia, quemar el cuaderno y hacer que su desaparición pareciera un accidente doméstico o un suicidio de un viejo solitario. Por eso escribía con tanta prisa, escondiendo copias de sus notas en latas de metal enterradas bajo el piso y detrás de los paneles de madera, sembrando minas de información que, tal vez, solo tal vez, explotarían en el futuro. La imagen de la reina, esa masa palpitante de carne y tubos, se había quedado grabada en su retina como una quemadura química, recordándole la arrogancia del ser humano al jugar a ser Dios. Aquello no era evolución natural, era ingeniería genética aplicada al sufrimiento, la creación de una especie diseñada para la guerra que había superado a sus creadores. Lisandro reflexionaba sobre la fragilidad de la civilización humana, una capa delgada de 1900 asfalto y leyes que podía romperse fácilmente ante el empuje de una biología depredadora que no conocía la piedad ni el miedo. No había negociación posible con esas criaturas. No había tratado de paz. Su única directiva era consumir y expandirse. Y ahora que habían probado la debilidad de sus captores, nada las detendría. Lisandro cerró el cuaderno y lo metió en una bolsa de plástico hermética, colocándolo dentro de la caja fuerte junto con las escrituras de la casa y un mapa detallado de la ubicación de
la mina. Era su legado, una herencia envenenada que dejaba para el próximo dueño o para el desafortunado investigador que decidiera escarbar en el pasado de la estancia La Candelaria. Se sentía como el capitán de un barco que se hunde, lanzando una botella al mar en medio de una tormenta perfecta, con la esperanza remota de que alguien en la orilla entienda el mensaje antes de que sea demasiado tarde. Su guerra física había terminado por agotamiento de munición y espíritu, pero su guerra de información apenas comenzaba. Una batalla que se libraría más allá de su propia muerte. El viento afuera cambió de dirección, trayendo consigo el olor inconfundible que había sentido en la barranca, un aroma sutil pero penetrante de almizcle rancio y tierra removida. Los perros del vecindario lejano comenzaron a aullar, no con furia, sino con ese tono lúgubre y sostenido que anuncia la presencia de la muerte caminando entre los vivos. Lisandro apagó la lámpara de aceite, quedándose a la penumbra, y vio a través de la ventana cómo las sombras de los árboles parecían alargarse y separarse del suelo, tomando formas humanoides que se deslizaban hacia la casa. No habían venido en masa esta vez, eran exploradores, vanguardia silenciosa enviada para probar las defensas finales, para terminar el trabajo que habían empezado bajo la lluvia. Lisandro tomó la escopeta y colocó los 2 últimos cartuchos en la recámara, el sonido metálico del cierre resonando como un amén en la iglesia vacía de su vida. No tenía intención de salir a cazarlos de nuevo. Esta vez esperaría sentado en su sillón, frente a la puerta, con Faraón a sus pies, defendiendo el último metro cuadrado de su existencia. No sentía miedo, sino una aceptación fría y dura, la calma de quien sabe que ha llegado al final del camino y decide cómo dar el último paso. Miró sus manos, esas herramientas viejas que habían construido cercas y enterrado amigos, y vio que ya no temblaban. Estaban firmes, listas para el último acto de resistencia contra la oscuridad que arañaba la madera del porche. El destino de la sierra estaba sellado. La infección estaba demasiado profunda, demasiado arraigada en la sangre de la tierra para ser extirpada con balas o fuego. Lisandro comprendió que él era solo una nota al pie en una historia mucho más larga y sangrienta, un testigo incómodo que debía ser eliminado para que el ciclo continuara. Pero mientras tuviera dedo para apretar el gatillo y voz para narrar, no les pondría las cosas fáciles. Cada segundo que ganara era un segundo más que la verdad permanecía viva. Se acomodó en el asiento, el dedo acariciando el guardamonte, y clavó la vista en el picaporte que comenzaba a girar lentamente, impulsado por una garra que conocía bien. El bosque no olvida, pensó Lisandro, mientras la puerta se abría con un chirrido lento y agonizante, revelando los ojos amarillos que brillaban en la noche. Sabía que su nombre se perdería, que la estancia se convertiría en ruinas o en un resort de lujo sobre un cementerio, pero la advertencia quedaría flotando en el aire, susurrada por el viento de la montaña para quien quisiera escuchar. La oscuridad entró en la habitación, pero Lisandro no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, fijos en el horror, decidido a ser el último hombre que viera la verdad de frente sin parpadear. El disparo final no sería el fin de la historia, sino el comienzo de la leyenda negra de la Candelaria. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.